Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El periodismo no solo debe lidiar con el poder, con la pandemia de las noticias falsas, sino también con el impacto en las redes sociales, pero sobre todo hoy con el desinterés ciudadano. El último informe del Digital News Report, realizado por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo junto con la Universidad de Oxford, arrojaron datos de verdad alarmantes. Uno de ellos es la evasión y la fatiga con las noticias. Se registra un aumento en la evasión informativa. Escuchen bien esto, 4 de cada 10 personas, o sea un 39% de las personas encuestadas dicen que a veces o con mucha frecuencia evitan las noticias. Son 3 puntos porcentuales más que el promedio del mismo informe del año anterior. Y en una pregunta separada, el informe muestra otro dato relevante, el aumento de quienes se sienten agobiados o fatigados por la cantidad de noticias, y eso ha crecido 11 puntos porcentuales desde el año 2019. De eso y de bastante más queremos ahondar aquí en Conversaciones sin Pauta con la periodista y editora general de BBC Mundo, Carolina Robino, a quien ya tengo aquí, que ya lleva 20 años, ¿no, Carolina Robino? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Llevo 25 años en Londres. 25 años en Londres. 24 años en la BBC. Ya, BBC Mundo, y yo recuerdo que además esto lo vimos, nos encontramos en un de estos grandes encuentros de Fundación García Márquez, y que tú hablabas justamente de cómo conectar con estas audiencias. Audiencias que nos pasa a todos en periodismo, son cada vez más esquivas, están empapadas de las redes sociales, porque cuando vemos un porcentaje tan alto de personas que les da fatiga informarse o no les interesa, quiere decir que están en otro lado buscando esa información. Y entonces crece también, ¿no es cierto?, en ese alero las fake news. ¿Cómo se conecta hoy con las audiencias, Carolina? Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el periodismo en el siglo XXI. Y creo que tiene que ver un poco con lo lento que se ha transformado tanto el periodismo como las grandes instituciones del mundo. A mí me gusta compararlo un poco con la ONU, ¿no? Yo creo que la ONU se funda en un momento en que es súper necesario, después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue funcionando exactamente igual ahora. Y en el conflicto de Gaza-Israel se ve que es como un dinosaurio que se mueve mucho más lento de lo que se mueven las ciudadanías, las comunidades. Entonces, cuando ya en todas partes se habla de temas como el posible genocidio o no de Israel, la ONU hace una declaración 3 meses después, cuando el tema ya es otro. Yo creo que al periodismo le ha pasado algo parecido. En el siglo XX, si uno piensa, el periodismo era... teníamos el monopolio de la información de alguna manera. El cuarto poder. Nosotros sí éramos los que decidíamos, publicábamos, y no había otras formas de informarse para la gente. Pasa la revolución digital, llegan las redes sociales, y yo creo que de alguna manera hemos sido muy lentos en entender que las plataformas son otras y que nosotros tenemos que hacer buen periodismo en todas las plataformas. O sea, cuando uno habla de redes sociales, todavía pasa mucho que se demonizan. Y hay espacio ahí para hacer buen periodismo. Y existe, y yo lo veo en mis números, incluso en TikTok. Por ejemplo, el video que nosotros tenemos que se ha visto más, que tiene 12 millones de views, de vistos, es sobre el desierto de Sonora y el cruce de migrantes y los migrantes que mueren tratando de llegar desde México a Estados Unidos. Un tema súper difícil, súper profundo, árido. Entonces, yo creo que, al final esto es... ¿de quién es la responsabilidad de que la gente esté harta de las noticias? ¿De la gente o del periodismo? Tú dices que es del periodismo. Es obvio. O sea, tú arrancas, Carolina Robino, de que tenemos que partir por mirar toda esta información no como la alarma, oye, pero ¿qué está pasando? Sino decir, ¿qué estamos dejando de hacer nosotros los periodistas, los medios de comunicación, para que casi un 40% de personas no se quiera estar informando a través de los medios de comunicación? Yo me pregunto igual sobre ese informe, por ejemplo, y sobre todos los informes, ¿qué sabíamos antes de
de que hubiera toda esta avalancha de información también en informes sobre cuánto consumía la gente realmente noticias. O sea, la gente que consumía noticias siempre ha sido un porcentaje más o menos pequeños de la población. Lo que pasa es que antes tú sabías ya cuántos diarios se vendieron. Listo, se vendieron tanto. Ahora, de esos diarios, ¿qué hacía la gente con los diarios? ¿Los leía enteros? ¿Hacía el crucigrama? ¿Envolvía pescado? No sabemos. Entonces ahora, obviamente sí hay una alarma y yo creo que eso se siente hasta en las redacciones. O sea, nosotros a veces estamos agotados. O sea, yo a veces paro, que yo creo que esta reflexión de parar y decir, ¿por qué vamos a hacer esta noticia? ¿A quién le sirve esto? Estamos metidos como, yo encuentro que ya es como vamos a confundir a la gente. Es como, bueno, la sobrecarga informativa tiende a generar una niebla mental de la cual la ciudadanía prefiere evadirse. Y nos pasa a nosotros porque estamos en un tren de alta velocidad donde cuesta mucho ver como la fisonomía de la noticia completa. Y sí, claro, es porque va muy rápido todo. Yo creo que el periodismo 24 horas en su momento quizás tuvo sentido. Yo nunca creí mucho en eso, porque no sé quién está despierto 24 horas haciendo... Los periodistas hemos hecho mucho periodismo para los periodistas. ¿Sí? Entonces tú entras a por ejemplo, los live page. Yo me acuerdo para el terremoto de 2010, que yo estaba en Londres, yo me desperté, me enteré que había habido un terremoto muy grande, me metí a un diario chileno que tenía un live, un en vivo, y no podía entender nada. Yo, porque estos iban en que habían llegado los bomberos a no sé dónde, y yo, pero el terremoto, ¿dónde fue? ¿Cuánto fue? ¿Dónde está? ¿Está mi mamá viva o está muerta? O sea, es como esas cosas que... un exceso de que no estás pensando en qué necesita la audiencia. Obviamente yo creo que existen medios de nicho que tenemos que hablar, yo estoy hablando de un medio de interés general, ¿sí? Y creo que de alguna manera contactarnos con las audiencias tiene que ver con dos cosas, con competir de una manera que no competíamos antes por la información, porque lo que decís tú, la gente tiene una cantidad de información que no es solo periodística, sino de miles de otras cosas, y que tiene que filtrar para poder consumir o digerir. Tú tienes que, de alguna manera, entregar algo que sea tan atractivo que alguien diga, yo voy a leer este artículo, en vez de pasarme 2 horas dando vueltas con, no sé, la vida de mis amigos o cualquier cosa que tenga la gente ganas de hacer. Claro, entonces, las noticias compiten con un Instagram que tiene la vida completa de aquellas personas con las que te querías saber, que comieron, dónde veranearon. O sea, todo eso. Qué increíble que la información esté compitiendo allí. Pero es una realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cómo tú te metes a competir en eso, no? Yo creo que evidentemente todos los medios, BBC Mundo también, lo que más quiere es que la gente vaya a sus propias plataformas y se informe ahí, ¿no? Pero es una utopía pensar que la gente se levanta en la mañana, abre BBC Mundo, lee BBC Mundo entero. Eso no pasa. O sea, hay gente, obviamente todos los medios tienen una audiencia leal. O sea, en el fondo es como... Tú tienes que salir a vender. Tienes que salir también. Tú tienes que ir a TikTok. Y bueno, y BBC Mundo está en TikTok. ¿Ustedes funcionan? En Instagram, en Facebook, en X. Ahora hace poco en WhatsApp también. Que es en el fondo amplificar tus canales de distribución. ¿Sí? Y eso no significa necesariamente, que yo creo que ahí es donde se demoniza, como se ha demonizado el clic, que te dicen tú trabajas por el clic, y es como, claro, porque si la gente no hace clic, no entra al artículo tan bueno que yo creo que les va a servir y que va a ser útil y interesante para ellos. Creo que, y esto es una cosa muy personal mía, yo intento también ver en este nuevo contexto de cómo la gente consume, yo intento ver a la gente en un nivel como muy amplio. ¿A qué me refiero? Me refiero a ver al ser humano como algo integral. ¿Okay? Entonces, ¿qué le interesa a un ser humano? Estamos hablando de nuevo de algo amplio, ¿no? A ti te puede interesar la economía y vas a un medio de economía, o la política y vas a un medio de política, pero en términos amplios. A ti te interesa desde cómo vivir mejor, tu vida tuya personal, tu vida familiar, tu vida de tu barrio, donde estudias, la ciudad donde vives, el país donde vives, el continente donde vives, después el planeta donde vives y el universo en que vives. O sea, vas agrandando el angular. Sí, y creo que esto de que aprendíamos nosotros en la universidad, que sigue siendo súper válido, absolutamente válido, el periodismo existe de alguna manera para ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. Yo creo que no solo como ciudadanos, sino que a mí me gusta pensar y trabajar de cómo también hacer mejores seres humanos. Entonces creo que
darle, pero no como algo secundario, porque hay muchos medios que todavía, por ejemplo, cubren ciencia, salud, pero en secciones chiquititas como por cumplir. No es primordial. Sí. Yo creo que es primordial. ¿Qué es lo que todos queremos? Todos queremos vivir mejor. O sea, eso es lo que nos une a todos, ¿no? Y después ya empiezas a hacer una escala más grande. Creo que hay momentos que demuestran que la gente sí se interesa en noticias cuando las noticias son muy grandes, obviamente, y están bien cubiertas, ¿no? O sea, bueno, la pandemia es un ejemplo muy único, yo te diría, porque claro, fue el primer momento, yo creo que esta es la primera historia realmente global que vivimos, porque afectaba a gente en todo el mundo. Eso no nos había pasado nunca. O sea, hay historias que trascienden, pero no te afectan necesariamente. Esto sí nos afectaba a todos, ¿no? Entonces ahí todos los medios vimos una subida muy grande de tráfico, de audiencias buscando información, información veraz. Queriendo entender de qué se trataba. Sí. Exacto. Pero esto también sucedió cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto también sucedió cuando comenzó el actual conflicto entre Israel y los palestinos. ¿Eso está bajando? Sí, eso ha bajado bastante. Y ahí es donde entonces empieza a ser labor del periodista, buscar cómo mantienes a la audiencia informada, pero sin sobresaturarla. Ya para la audiencia no le puedes contar todos los días lo mismo, porque además es bastante negro todo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bueno, es que parte del informe es eso, que hay un cansancio, que la fatiga no tiene que ver solo con un momento de sobreinformación que vivimos el planeta, sino que también con la sensación de que todas las noticias son oscuras y que por lo tanto la gente quiere buscar como rayitos de sol. Ahora, irse a las redes sociales, esos rayitos de sol pueden ser solamente fake news, es decir, no quiere decir que en ese hermoso parque verde y florido de las redes sociales efectivamente uno esté mejor, porque son burbujas y porque hay fake news. Esa es una cosa. Y lo otro que no quiero que se me olvide, Carola Robino, es que el periodismo también parte de preguntas. Y yo creo que a lo mejor en esta autocrítica que tú haces, quizás los periodistas no nos estamos haciendo las preguntas de hoy, las nuevas preguntas. A ver, la mayoría de los medios se sorprendió mucho cuando ganó Donald Trump. Eso es un error de los medios. Los medios no estaban viendo lo que estaba pasando con la ciudadanía. Entonces, esas sorpresas, es efectivo eso. Yo creo que así como la democracia está en crisis y los políticos muchos políticos, no todos, pero muchos políticos están muy desenchufados de lo que le pasa a la gente en realidad, el periodismo también de alguna manera. Totalmente. El periodismo, y además el periodismo, por haber vivido este monopolio y haber estado subido en el fondo en un pedestal, nosotros te vamos a decir a ti lo que es importante y tú tienes que aceptar que esto es lo importante. Sufre lo mismo. Es como, ¿qué le importa a la gente? Y ahora, esto yo creo que es súper importante porque no es que uno tenga que hacer lo que la gente quiere, pero sí es lo que ¿qué necesita la gente? ¿Sí? Y eso me parece, uno puede poner un ejemplo súper de ahora, que es las lluvias de hace 2 semanas. Los canales de televisión están 24 horas pueden estar 24 horas mostrando una casa que tiene agua y te falta como contexto, no sé, ¿por qué pasa esto siempre? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué soluciones han encontrado en otros países? Soluciones baratas, soluciones caras. ¿Qué puedes hacer tú cuando llueve? Hay miles de preguntas que pueden ayudar a la gente. Creo que con las redes sociales, volviendo a eso, ahí es donde yo creo que es que las redes sociales son un espacio que los medios también podemos tomar. Entonces la gente sí puede encontrar en las redes sociales de todo. Información de calidad. Información de calidad, información positiva también. O sea, evidentemente hay información positiva en el mundo, si es que eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, no se trata yo creo, de sobrepositivizar las noticias. Voluntariosamente, no, claro. O sea, no un acto de el mundo está lleno de tragedias. Las guerras son una tragedia. Lo que hemos visto en Gaza es una tragedia inconmensurable. O sea, inconmensurable, exactamente. Y eso no se puede tampoco endulzar. Endulzar, eso, mejor ya, eso, sí. más natural. Pero
incluso en esas situaciones, yo hace poco estamos tratando de contactarlos, no hemos podido, unos cabros jóvenes palestinos que hacen videos para Instagram y para TikTok y muestran la tragedia desde una mirada de ellos muy particular, muy fresca igual, muy desoladora, pero tienen otro tono. Ya. Que no es el tono que necesariamente es súper interesante verlo. Kiev, por ejemplo, la capital de Ucrania, que lleva ya tanto tiempo en guerra. Es verdad que hay bombardeos, todo eso es cierto, pero hay una escena artística, hay una escena gastronómica, todo eso sigue pasando. Y eso no lo mostramos. Entonces lo que mostramos todo el tiempo es solo una parte y al final eso es parcial también. O sea, mostrar el mundo como una gran tragedia es parcial, porque hay un montón de otras cosas pasando en términos positivos o en términos no positivos, reales, otras realidades. Ya, quizás también un poco mirándonos, y no solo mirando a las audiencias, mirándonos desde el periodismo, quizás también en esta cosa como encapsulada que tú hablas de que le pasa al mundo político, pero en este encapsulamiento también a lo mejor hay algo de un ego del periodismo, de saber cuáles son las preguntas, cuál va a ser el enfoque, que nosotros sí sabemos cómo se seleccionan, o ahora se habla de curatoría de las noticias, pero a lo mejor también lo simple de las preguntas responde a aquello que la ciudadanía quiere saber, porque no está todo el día, como tú dices, 24 horas conectada. Entonces a mí me sorprende, ponle tú, que en BBC Mundo no entre y te dice las 5 explicaciones de qué está pasando hoy en Gaza, las 5 o las 4 preguntas de por qué Vladimir Putin se reúne con Kim Jong-un. Como sí, muchos periodistas grandes creen que eso es achicar la noticia, que eso no es periodismo interpretativo, que lo estás entregando, sino que estás entregando una cosa muy pequeña, muy express quizá. Pero a lo mejor me pregunto si esas preguntas son las de la ciudadanía. Lo que pasa es que yo creo que ese es un formato que sirve, por ejemplo, que nosotros usamos mucho para acercar temas que son Putin y Corea del Norte. Es un tema súper lejano para la audiencia de América Latina. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrarte lo principal y que puedas leerlo y entenderlo? Si quieres más, en general, cuando son temas muy grandes, nosotros hacemos análisis más pesados. Sí, están los links hay ahí para crónicas, hacerlo. hay otras cosas con las que puedes seguir tú. Pero es como una primera cápsula, y yo te digo, a mí, por ejemplo, me da mucho placer y mucha alegría cuando esas notas son las notas más leídas del día, por ejemplo. Porque digo, hay una cantidad de gente en América Latina que quizás no sabía nada de esto y ahora sabe. Mira, hicimos un video hace poco. YouTube, deberíamos hablar de YouTube porque YouTube es bien interesante. Hicimos un video hace poco de la relación de Irán con Israel y era un tema complejo, o sea, es bastante pesadito. O sea, es pesadito, el video es pesadito, no es así como, qué alegría este video, no. Y a mí me gusta mucho leer los comentarios de la audiencia. Creo que es súper importante leerlos, ¿no? Ver qué están diciendo. Y hubo uno que lo amamos, que ya lo decimos todo el tiempo, que dijo: me metí a este video sin saber nada de este tema y ahora soy un experto en relaciones internacionales. Que no es, obviamente, sí, pero él siente que sabe mucho ahora de algo. Le entregaste y eso es una primera herramienta quizás para que se interese en otras cosas, ¿cachai? Es como, esto es, porque sí está pasando eso, la gente no quiere. Entonces es como, ya, como niño, no quiero tomarme el jarabe, no, pero mira, le puse frutillita, tómatelo, mira, no estaba tan malo. Y vamos siguiendo, ¿no? Con el conflicto de Israel y los palestinos, a mí me parece que es quizás la historia más importante que hemos cubierto, ¿sabes? Más que la pandemia en términos humanos, sin duda alguna, en los últimos 20 años. Y probablemente la más difícil de cubrir. Súper difícil. Y nosotros, el año 2021, habíamos hecho una trilogía de videos en YouTube que era cómo empezó el conflicto, el papel de Jerusalén y el papel de los asentamientos. ¿Ok? Y fueron videos que les empezó a ir bien. Para mí YouTube tiene una cosa fantástica, que es que YouTube, las cosas viven en el tiempo. Sí, y se te presentan. Y siguen, que no es algo que pase necesariamente con las otras. Las otras son bastante instantáneas y fugaces efímeras. Y se va y es muy efímero todo. Ese video les empezó a ir más o menos bien. Ahora, cuando explotó todo, el video del primero tiene, la última vez que lo vi tenía 18 millones de views. Es un montón. O sea,
Y el promedio de vista es 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Con lo que te quiero decir es, ahí hay un canal, hay una forma de esto de decir, es que a las audiencias no les interesa. Yo digo, no estoy tan segura si no les interesa. A muchos no, obviamente, lo que hablábamos, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa pero la al noticia. que le interesa pero y la información está bien digerida, amablemente conectada, sí se queda. Otra cosa que es súper interesante, que nosotros lo hacemos poco, a mí me gustaría hacerlo más, pero cuesta cambiar las costumbres, es preguntarle a la audiencia qué quiere saber de algo. Y te sorprendería las buenas preguntas que llegan. ¿Sabes? Yo soy como una fan de empoderar a las audiencias, no de disminuirlas, no de decir, menospreciarlas. Ustedes no leen, ¿cómo no van a leer esto? Y es como, pucha, quizás bien aburrido lo que les diste, ¿quién se quiere aburrir? O sea, estamos en una época en que además aburrirse está difícil, digamos, la gente ¿y quién va a llegar? No tiene un valor el aburrimiento tampoco. Tienes que de alguna manera hacer que sea atractivo para la gente, ¿sabes? Que yo llego a mi casa, después de la vida que llevamos todos, intensa, y diga, hoy me voy a leer este artículo que entretenido, y que lo termines de leer y digas, qué buena, qué bueno lo que aprendí, qué bueno lo que entendí, entiendo más algo que no entendía. Claro, y aquí ya lamentablemente el tiempo vuela, pero mira, si hacemos el catastro, TikTok hoy día no es el lugar que es YouTube para informarse. No. Ex Twitter tampoco es, no es lo mismo que Instagram. ¿Cómo ir moldeando las noticias para que cada uno de esos registros se acomode a aquello que las audiencias buscan en uno y otro lugar? Con mucho esfuerzo. Es que ese es el trabajo de transformación de lo que hacemos. Es como... O sea, la misma noticia tiene que girar... Un poco, tampoco tanto. Ya. Si es que tampoco es tan... A ver... Yo creo que sí, tienes que entender más o menos cómo funciona, pero nosotros, por ejemplo, que tenemos unos recursos bastante limitados, nosotros creamos una cosa que le decimos el Real Talk. Y el Real Talk va para TikTok y para Instagram. Y ya está, no tenemos recursos para hacerlo para los dos lados. Lo que hacemos es pensar, ¿es más para Instagram o es más para TikTok? Entonces, cuando es más para TikTok, nos enfocamos allá y lo ponemos en Instagram a ver cómo le va. Y a ver a quién llega ahí. Ya, y perfecto. si no, lo hacemos al revés. ¿Me entiendes? Pero no, tampoco es... Todo no lo puedes. Hay cosas que decís, no, esto en realidad no funciona en redes sociales, dejémoslo. Esto solo lo vamos a hacer para redes sociales. Y vas haciendo esa combinación de cosas. Ves, por ejemplo, a veces nos pasa una nota que le va muy bien, decimos ya, convirtámosla en video. O un video que le va muy bien y esta puede ser nota también. Y así vamos buscando, porque en el fondo lo que estás haciendo es buscando audiencias que están en distintas plataformas. ¿Y cómo llegas a las distintas audiencias? Carolina Robino, editora de BBC Mundo. Desde allá, tu perspectiva es el mundo. Y tú hablas mucho de los conflictos internacionales y específicamente lo que está pasando en Gaza. Acá en Chile miramos el mundo, pero lo miramos parados en la silla, digamos. No sentados en la mesa, sino que... y tú... ejerciste periodismo en Chile mucho tiempo y en momentos difíciles de la dictadura, en distintos medios de comunicación, como todo el registro de géneros. ¿Cómo ves el periodismo en Chile? Yo sé que la pregunta puede ser larga, pero así como una brocha gorda, ¿te parece que está siendo insuficiente para el cambio que se ve desde fuera? No, la verdad es que no, tampoco consumo tanto como para poderte decir. Yo lo que creo es que en general, y esto me pasa yo viajo harto por América Latina, por lo que hago, y yo creo que pasa un poco en todas partes, ¿no? Es como un poco lo que me falta a mí muchas veces es contexto. O sea, a veces me leo una noticia y no la entiendo. No sé por qué, de dónde salió esto, que son 2 párrafos que uno pone, de esto surge de aquí, no es Totalmente. tan como... El pensar, que yo creo que esto no solo en Chile, es que pasa, el pensar que cuando uno escribe algo o publica algo, pero vamos a hablar de texto acá, por ejemplo, cuando uno escribe algo puede ser que esa es la primera vez que una persona va a leer de ese tema en su vida. Porque nosotros estamos subidos en el tren de la información y creemos, no, pero esto ya lo contamos ayer, sí, pero ayer esta persona no lo leyó. Esta va a ser la primera vez que va a leer esto. Entonces, en cada cosa tiene que haber... suficiente contexto para que yo lo entienda y en la medida que lo voy entendiendo,
me voy interesando más también. Lógico. Porque si no lo entiendo, no me interesa, lo dejo pasar. Pero eso significa un cambio de lugar de nosotros los periodistas o del periodismo. Sí, yo creo. No significa que uno tiene que probablemente girar. Es que cambió mucho el mundo de la información. Es que el siglo XXI no es el siglo XX, es muy distinto y yo creo que vamos muy lento en esa transformación. Y en eso que decís tú un poco, ¿no? Como de menospreciar algunos temas o encontrar que son temas secundarios. A veces lucirnos con información que en realidad es nuestro background, pero a la gente no le sirve nada. ¿Para qué me dais todos esos nombres? ¿De qué me hablas? Es como el trabajo esencial del periodista, que es, al final, agarrar la información y volverla a algo que sea comunicable, cambió. Sí. Cambió, y depende también de qué objetivo tengas tú como medio, obviamente, sí. ¿No? Pero aún cuando los objetivos de cada medio sean distintos, y otros sean de nicho, otros sean más masivos, el desafío esencial es el mismo. Es conectar con aquel que te lee, que te escucha o que te ve, para poder entregar información. Y es como... porque si no existirían hoy día actores en el planeta tratando de influir a través de redes sociales para querer influir a la ciudadanía. Nosotros también queremos hacer lo mismo, pero desde la información real. O sea, ni más ni menos. Hay que ocupar los espacios. Hay que ocupar esos espacios. Carolina Robino, me encantó esta conversación. Muchísimas gracias. Aproveché de tenerte mientras estás de paso por este país. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.